Bienvenidos queridos oyentes a Educación y Futuro, el podcast que explora las intersecciones más críticas de nuestra sociedad. Hoy tenemos un episodio cargado de análisis y reflexiones sobre cómo el Estado, la sociedad y el complejo mundo de las políticas públicas moldean nuestra educación. Y para guiarnos en este análisis profundo, contamos hoy con la presencia de un experto en la materia. Nos acompaña José Murcia, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la prestigiosa Universidad Cuauhtémoc. José nos ofrecerá una perspectiva invaluable sobre el Estado educador en la era globalizada, textos, dinámicas y desafíos. José, es un placer tenerte con nosotros. Hola, un cordial saludo. El placer es mío. Agradezco por la invitación a este episodio del día de hoy. Es importante conversar sobre este tema tan relevante. Para desentrañar estos conceptos, debemos entender que la política, en su definición más sencilla, es cualquier cosa que los gobiernos decidan hacer o no hacer. Pero en la era actual, estas decisiones son mucho más que simples enunciados. Son textos cargados de valores, enmarcados en dinámicas globales que superan las fronteras nacionales. Para entender la política educativa de hoy, es crucial comprender cómo el Estado ejerce su autoridad, cómo se diseñan las políticas y cómo la globalización ha desestabilizado las estructuras tradicionales. Basados en los autores Cicogna, en su texto Estado, Sociedad y Políticas Públicas del año 2020, así como el de Risby y Lingard, Políticas educativas en un mundo globalizado del año 2013, podemos mencionar lo correspondiente al Estado, la autoridad y el cambio global en la actualidad. El Estado moderno, como bien sabemos, no surgió de la noche a la mañana. Fue un largo proceso histórico de consolidación de una estructura de dominio político territorial legítimo. Algunos pensadores, como Max Weber, nos lo recuerdan. El Estado es fundamentalmente una empresa de dominación racional, legal y burocrática. Su poder político se articula en términos de soberanía, buscando pacificar el interior y, crucialmente, monopolizar la violencia para proteger sus fronteras. Un punto cardinal para la formación del Estado ha siempre sido la identificación del habitante con el territorio donde reside. Un proceso de nacionalización que lleva al Estado a racionalizar la nación. En este contexto, la autoridad estatal se convierte en el punto de referencia para el ejercicio legítimo del poder. Muy bien, hablemos ahora de las políticas públicas. Estas, en esencia, son las acciones o incluso las omisiones del Estado. Sus propósitos, en el fondo, implican la asignación de valores a la sociedad. Es crucial distinguir entre dos tipos de políticas que a menudo se confunden o que utilizan en diferentes intenciones. Primero, hablemos de las políticas simbólicas. Estas suelen tener objetivos bastante ambiguos, no tienen un compromiso fuerte con los recursos. En muchas ocasiones, su verdadero fin es simplemente dar legitimidad a una acción, calmar críticas o en ocasiones postergar una solución real. Por otro lado, tenemos las políticas materiales. Estas sí están profundamente comprometidas con su implementación. Normalmente están respaldadas por recursos financieros y concretos. Y lo más importante, cuentan con mecanismos claros de evaluación para asegurar que los objetivos se cumplan efectivamente. Y esto nos lleva directamente a la política educativa en el mundo globalizado. Recordamos que a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín, el capitalismo experimentó una globalización sin precedentes y con ello el surgimiento de la ideología neoliberal. Esta ideología transformó radicalmente la política educativa en todo el mundo. Vimos, por ejemplo, el enfoque capital del humano. El neoliberalismo redefinió la educación vinculándola directamente al desarrollo de este capital humano y a la competitividad de la economía nacional en un sistema global cada vez más interconectado. Esto trajo consigo una reestructuración del Estado. Hemos sido testigos del surgimiento de nuevo gerencialismo, que promueve la privatización y el uso de mecanismos de mercado en el sector educativo. El foco se ha desplazado drásticamente hacia los resultados y la rendición de cuentas. Pero quizás el cambio más profundo es lo que llamamos el reescalamiento de la política.
Los discursos de la política educativa ya no son puramente nacionales. Hoy estos discursos provienen cada vez más de organizaciones internacionales influyentes, como la OCDE o el Banco Mundial. Esto es precisamente el reescalamiento de la política contemporánea, donde la política se desarrolla en múltiples niveles: local, nacional y de manera muy significativa, global. Es así como podemos concluir que la política educativa se ha vuelto un proceso inmensamente complejo que se conceptualiza mejor con un ciclo político, citado por Stephen Ball. Un ciclo que es inherentemente desordenado y no lineal. La política no es solo el texto o la legislación que se escribe, es también la práctica y la traducción de esa política por parte de quienes implementan en el terreno, como los directores de centros educativos y los profesores. La globalización desestabiliza la autoridad suprema del tradicional Estado, obligando a los países a gestionar y a rearticular constantemente las presiones globales con sus propios intereses nacionales. El desafío fundamental para la sociedad es entender que las políticas pueden tener consecuencias no intencionadas y que la implementación es inherente debido a la complejidad de contextos y a los múltiples intereses en disputa. Comprender esta dinámica multinivel es sin duda esencial para cualquier análisis crítico de cómo se moldea la educación en el siglo XXI. Excelente análisis, José. Nos has dado una perspectiva muy clara sobre la complejidad de la política educativa en nuestro tiempo. Agradecemos enormemente tu participación en Educación y Futuro. Gracias a ustedes, ha sido todo un placer participar en el episodio de hoy. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en otro episodio. Esperamos que esta conversación les invite a reflexionar y a profundizar en estos temas tan cruciales. Hasta la próxima.